Maduro versus Trump. ¿Habrá una guerra en el Caribe? Venezuela, we're looking at Venezuela very strongly. It was a great country 20 years ago, and now it's a mess. ¿Qué ocurre cuando un presidente es acusado de ser capo de un cartel? Estados Unidos asegura que el presidente venezolano Nicolás Maduro dirige una red criminal con vínculos en todo el continente. La respuesta de Trump fue clara: sanciones, recompensas millonarias y barcos de guerra frente a las costas de Venezuela. Mientras tanto, Maduro contraataca con un discurso de resistencia y la promesa de convertir a Venezuela en una fortaleza sitiada. Hoy puedo decir, luego de 20 días continuos de anuncios, amenazas, guerra psicológica, luego de 20 días de asedio contra la nación venezolana, hoy estamos más fuertes que ayer. Hoy estamos más preparados para defender la paz, la soberanía y la integridad territorial que ayer. Mucho más. La línea entre la política y el crimen organizado se desdibuja. Y la pregunta que muchos se hacen es: ¿estamos ante un conflicto regional o ante la mayor conspiración geopolítica de nuestra era? Lo cierto es que detrás del ruido mediático se juega una partida peligrosa en la que el premio no es menor: poder, petróleo y control del continente. Un nuevo líder. Nicolás Maduro Moros nació en Caracas en 1962. No era militar, no era un caudillo, y mucho menos un hombre carismático como Hugo Chávez. De joven trabajó como chofer de autobús en la línea Caracas-La Guaira. Con el uniforme azul de conductor fue también sindicalista defendiendo a los trabajadores del volante. En los años 90 se unió al movimiento bolivariano que empezaba a tejer Chávez tras el intento de golpe de 1992. Fue diputado, presidente de la Asamblea Nacional y más tarde canciller durante 6 años. Siempre en segundo plano, siempre siguiendo órdenes. Hasta que la enfermedad de Chávez lo cambió todo. En octubre de 2012, cuando el cáncer del líder ya no se podía ocultar, Maduro fue designado vicepresidente y estuvo a su lado en esos últimos días en La Habana y en el Hospital Militar de Caracas. A nombre del mando político designado por el presidente Chávez, les podemos decir a nuestro pueblo que estamos más unidos que nunca. Estamos unidos en la lealtad a Chávez y a nuestro pueblo. Así que llamamos a todo el pueblo de Venezuela a mantenerse en oración. Cuando Chávez finalmente perdió la vida el 5 de marzo de 2013, dejó atrás un país enlutado y un sucesor inesperado. Dijo simplemente: Maduro es mi hombre, en lo que muchos recuerdan como su testamento político, y esa frase bastó. Así, casi de la noche a la mañana, Nicolás Maduro pasó de chofer a presidente interino. En abril de ese mismo año se enfrentó a Enrique Capriles en una de las elecciones marcadas por denuncias de fraude. Apenas 1,5 puntos de diferencia lo mantuvieron en el poder. Era un presidente inseguro. Para muchos un líder débil, un hombre que debía demostrar que podía sostener la revolución bolivariana sin el aura de Chávez. Y lo hizo a su manera. Se aferró a las Fuerzas Armadas, a los generales, a las milicias. Su mandato no tardó en llenarse de denuncias, elecciones cuestionadas, protestas reprimidas con saldo de vidas, presos políticos, sanciones internacionales, incluso discursos que rozaban lo irracional y que en el exterior sonaban más a un monólogo de comedia que a la voz de un jefe de Estado. Aún así, en enero de 2025 Maduro juró un tercer mandato, pese al rechazo opositor y los llamados de golpe de Estado. María Corina Machado y Edmundo González aseguraron que esa juramentación fue el fin de la constitucionalidad en Venezuela. Pero Maduro resistió, y resistió con algo más que discursos, porque para sostenerse, dicen sus críticos, necesitó más que votos y bayonetas. Entonces apareció la sombra que lo persigue hasta hoy, el llamado Cartel de los Soles, una red de generales, cocaína y poder
que según Estados Unidos convirtió a Venezuela en un narcoestado. La pregunta parece inevitable. ¿Maduro fue el heredero fiel de Chávez o el jefe silencioso de un cartel disfrazado de gobierno? El cartel de los soles. Desde hace décadas Estados Unidos ha intentado frenar el narcotráfico en América Latina. No siempre fue sencillo. Durante los años 70, luego de un discurso del presidente Richard Nixon, comenzaron operaciones conjuntas con países como México, Colombia y otros vecinos, buscando cortar rutas de drogas, capturar capos y desmantelar organizaciones criminales. A partir de ahí, los carteles pasaron de ser negocios clandestinos a convertirse en la obsesión de Washington. En 1973 se creó la DEA, la Agencia Antidrogas, con una misión clara: cazar capos, cortar rutas, destruir imperios. Era una guerra silenciosa contra el llamado enemigo público número 1, llena de negociaciones, sanciones, recompensas y acuerdos secretos entre gobiernos que muchas veces no llegaban ni siquiera a los titulares. Pero en ese intento también nació una especie de mitología criminal. Las listas de los más buscados, las fotos en blanco y negro de operativos fallidos, pusieron rostro a quienes hasta entonces eran solo fantasmas, nombres que todavía hoy retumban en la memoria. Pablo Escobar en Colombia, el Chapo Guzmán en México, Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Hombres que parecían sacados de una película, pero cuya violencia era demasiado real. Con cada captura, con cada caída, surgía otro aún más temido, como si la guerra contra las drogas no acabara con el crimen, sino que lo multiplicara. Y en ese tablero Venezuela permanecía en un segundo plano, hasta que las rutas de la cocaína la convirtieron en un puente inevitable entre la selva y el norte. Bajo el gobierno de Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro, se comenzaron a escuchar rumores sobre militares involucrados en el tráfico de cocaína y otros negocios ilícitos. Así nació en el imaginario popular el llamado Cartel de los Soles, un nombre que no fue casual y venía de las insignias doradas de los generales, pero que pronto se convirtió en sinónimo de poder, corrupción y dinero. Nadie sabe con certeza cómo funciona. Algunos creen que es solo una manera de señalar la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas. Otros sostienen que es una estructura organizada, casi tanto como el cartel de Sinaloa, con rutas de drogas, pero con acceso a tanques, aviones, puertos, contactos en otros países y una jerarquía secreta que pocos logran descifrar. Todo se mezcla: rumores, denuncias oficiales, testimonios de exfuncionarios y operaciones encubiertas que nunca llegan a juicio. Lo cierto es que desde los primeros años de su mandato, Maduro estuvo bajo la mirada de Washington. Durante la presidencia anterior de Donald Trump ya existían sanciones, advertencias y amenazas basadas en la supuesta relación del gobierno venezolano con el narcotráfico. Ahora, con ambos nuevamente en el poder, esas tensiones volvieron con más fuerza que nunca. La guerra contra la droga de pronto se convirtió en un escenario que sirve de excusa para la presión política y diplomática por parte del líder del norte. Y mientras tanto, el Cartel de los Soles se mantiene como una incógnita que rodea a Maduro, un fantasma que nadie ha visto directamente, pero que todos señalan. Estados Unidos asegura que es él quien justamente está en la cima de esa estructura, que sus hombres controlan rutas de cocaína desde Colombia hasta el Caribe y que el gobierno entero funciona como la fachada. Pero ahora las cosas son diferentes. Lo que durante mucho tiempo parecía gestarse en las sombras, con amenazas, rumores, declaraciones cruzadas entre ambos líderes, ahora finalmente parece haber puesto a dos países al borde de un enfrentamiento armado. Esta es la exhibición de su poder militar sin precedentes ante un país de América del Sur. 8 buques de combate, un crucero lanzamisiles, un submarino nuclear y unos 4.500 militares muy cerca de aguas venezolanas. Juegos de poder.
En los últimos tiempos, desde Estados Unidos se le ofreció a Nicolás Maduro una salida pacífica: exiliarse en Cuba y permitir que un gobierno electo legítimamente asumiera el poder en Venezuela. Pero él siempre se negó. Incluso en 2019, el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró que el líder bolivariano tenía un avión listo para despegar, algo que fue desmentido de inmediato en una cadena nacional obligatoria de radio y televisión. Esa negativa con el tiempo cambió drásticamente las reglas del juego. La negociación hoy se transformó en una confrontación directa. En las últimas semanas, el Caribe se transformó en un tablero estratégico, donde las piezas se mueven con cautela, pero con determinación. Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, desplegó una enorme presencia naval frente a las costas venezolanas, incluyendo buques de guerra y personal militar, con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico en la región. Para el presidente venezolano, esta operación no es solo una cuestión de seguridad. En una reciente conferencia de prensa, Maduro calificó el despliegue como una amenaza injustificada y criminal, y advirtió que Venezuela declarará una república en armas si es atacada. De hecho, su respuesta fue inmediata. Movilizó a las Fuerzas Armadas y a las milicias bolivarianas y en paralelo comenzó a involucrar a la ciudadanía. La población desconcertada recibe solo la versión oficial del régimen. Se le dice que Estados Unidos solo quiere el petróleo y que cualquier acción del vecino del norte es una amenaza directa a su país. Con esa historia, muchos son llevados a unirse a las milicias y apoyar a la defensa, sin conocer la verdad de los movimientos militares ni los riesgos reales a los que se enfrentan. La desinformación se convierte en un instrumento de control y cada mensaje del régimen refuerza la idea de que la nación está bajo ataque y que todos deben prepararse para defenderla. El Caribe, como un tablero estratégico, se convierte en el escenario de un juego de poder donde cada pieza y cada decisión podrían cambiar el curso de los próximos días. Pero, ¿a qué fuerzas se enfrentan realmente? ¿Está Estados Unidos realmente desplegando todo su potencial o es una simple estrategia para obligar a Maduro a salir? Una amenaza concreta. En las últimas semanas, el Caribe ha dejado de ser solo un paraíso turístico. Desde el mes de julio de 2025, Estados Unidos comenzó a desplegar una fuerza naval sin precedentes frente a las costas venezolanas. Desde un crucero de misiles guiados, el USS Lake Erie, 2 destructores, hasta buques de asalto anfibio que transportan a más de 2.200 marines y submarinos nucleares que añaden una capa de complejidad al escenario. Pareciera que todo estuviera a punto de volar por los aires. Mientras tanto, Maduro acusó a Estados Unidos de violar el Tratado de Tlatelolco al desplegar un submarino nuclear cerca de sus costas, exigiendo garantías a la ONU y recordando la alianza con países no alineados como Nicaragua, Belarus, Hungría y Azerbaiyán. Para el mandatario, esta demostración de fuerza no es un simple despliegue, es una amenaza directa a su gobierno. Mientras tanto, en las calles, la propaganda oficial solo intensifica la idea de que el país está bajo ataque. Cada barco, cada avión, cada soldado estadounidense no solo es una pieza de guerra, es un símbolo de presión. Tanto es así que en los últimos días, durante una rara conferencia, Maduro calificó el despliegue naval estadounidense como la mayor amenaza a América del Sur en 100 años, mientras desde el norte redoblaron la apuesta y la recompensa por cualquier información que lleve a la captura de Maduro se duplicó a $50 millones. La otra realidad. Detrás de los barcos, los submarinos y las declaraciones encendidas, hay un detalle que cambia todo el tablero. Nicolás Maduro no es reconocido como presidente legítimo por buena parte de la comunidad internacional. Desde Washington hasta Bruselas, pasando por la OEA, se repite la misma narrativa. Su tercer mandato, iniciado en enero de 2025, no tiene validez constitucional.
Para Donald Trump, ese vacío legal no es un tecnicismo. Es la justificación perfecta para ir más allá de las sanciones y plantear su captura como un acto de justicia internacional, incluso si la guerra contra el narcotráfico fuera una simple excusa para dar el primer paso. Aquí entra en escena un personaje clave, Enrique Urrutia, presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y figura respaldada por la oposición venezolana. Aunque su nombre es desconocido para la mayoría, en los círculos diplomáticos se lo menciona como el único con la autoridad formal para autorizar una intervención militar extranjera bajo el argumento de restituir el orden constitucional. En otras palabras, Urrutia podría ser la llave legal que le abra la puerta a Estados Unidos para ingresar a Venezuela, no como invasores, sino como fuerza de liberación avalada por una figura institucional reconocida internacionalmente. Pero, ¿qué pasaría después? Los rumores son muchos. Algunos aseguran que la operación terminaría con Maduro trasladado en secreto a La Habana, siguiendo el guión de otros líderes derrocados. Otros hablan de Brasil, bajo la vigilancia de Lula da Silva, último aliado sólido en la región, aunque hay sectores militares que rechazarían esta opción. Incluso se menciona a Turquía como un eventual refugio, amparado por viejas relaciones con Erdogan. Pero hay un obstáculo: los comandos de operaciones especiales. Fuentes cercanas a la inteligencia militar aseguran que existe resistencia interna a ejecutar una operación de captura directa por el riesgo de desatar una guerra abierta en Caracas. Un asalto mal calculado podría terminar en un baño de sangre, con Maduro convertido en mártir. Pareciera que el futuro inmediato se mueve entre dos opciones extremas: un desenlace pactado, con Maduro en el exilio y entregando finalmente el poder luego de 12 años ininterrumpidos, o en el peor de los casos, una escalada militar en la que cualquier error de cálculo, desde un misil lanzado, un avión interceptado o un simple puerto bloqueado, convierta el Caribe en la chispa de conflicto que alcance a toda la región. Entre tanto, las calles de Venezuela siguen atrapadas entre propaganda y miedo, mientras en los pasillos del poder internacional se decide un destino que quizás ya está escrito. ¿Estamos frente al final del régimen de Maduro o frente a la antesala de un enfrentamiento que podría cambiar el mapa político de América Latina para siempre? Final. Trump lo resumió sin rodeos. Maduro es un dictador y su tiempo se acabó. Pero, ¿realmente puede terminar así de simple? La historia nos dice otra cosa, porque Venezuela ya ha sobrevivido a golpes de Estado, sanciones, conspiraciones, traiciones, y ahí sigue, un país que resiste, que se agrieta, pero que no cae. Y mientras tanto, el Caribe se convierte en escenario de algo más grande: barcos, submarinos, tropas. Sí, pero detrás de todo eso late la verdadera pregunta: ¿quién decide el destino de un pueblo? ¿Lo hacen sus líderes, elegidos o no? ¿Lo hacen las fuerzas armadas que se proclaman guardianas de la patria? ¿O lo deciden potencias extranjeras que una y otra vez terminan escribiendo capítulos en la historia de América Latina? Quizás dentro de unos años recordemos este instante como un cruce de caminos, el momento en que Venezuela pudo cambiar su rumbo o perderse más hondo en el laberinto. Porque en el fondo las guerras, los presidentes, incluso los imperios, no son eternos. Lo único que nunca muere es la memoria, y es ella justamente quien siempre guarda la última palabra. Tal vez dentro de 20 años alguien mire hacia atrás y recuerde este momento, no por los barcos ni los discursos, sino por lo que realmente cambió o no cambió en la vida de los venezolanos. Y bien, de esta manera llegamos al final de este video. Espero te haya gustado y te pido que nos des tu importante apoyo suscribiéndote al canal y dejando tu opinión y sugerencias en la caja de comentarios. Si Dios quiere, nos veremos en el próximo Caso Real.